En digamos, la propuesta de ingresos de este año, la que está por presentarse, esté implícito esas reformas mínimas que deben de generarse para hacer frente a los 3 años que siguen de la administración. Sobre todo porque esperamos un 2010 económicamente muy complicado. ¿Por qué? Si hoy día, 2009, tenemos problemas cuando un 2008 no fue tan crítico económicamente, ahora, ¿qué vamos a esperar con un 2009 hacia 2010? Hay que acordar esta situación que viene un tanto desfasada por la situación tributaria, ¿no? Los empresarios vamos a pagar impuestos en 2010 sobre resultados de 2009. ¿Qué impuestos vamos a pagar si no tuvimos utilidades, no generamos los recursos necesarios, no generamos el número de empleos adecuados? Entonces, por eso es una de las prioridades a resolver en el corto plazo, y estoy hablando de aquí a noviembre. Claro, como sabemos en tiendita de abarrotes, pues que te cobro, ¿no? Claro. ¿No? ¿Qué te voy a decir? ¿O qué más? Bueno, yo nomás agregaría en el aspecto de las finanzas públicas el interés de también meterle mano al adelgazamiento del gobierno. O sea, que es algo que está ahorita indignando mucho a la población, los sueldos, los programas. El presidente ayer mismo ya reconocía cómo es necesario pensar en la desaparición de algunas dependencias, en la fusión de programas, sabe leer muy bien las señales. Cuando ve que las cosas se están componiendo, bueno, yo creo que así como virtuosamente se empiezan a dar los efectos positivos en el mercado. Hay que mandar esas señales. Y precisamente hablando de dependencias y bueno, llegando a un punto más particular, que ya sería el gabinete, ahora sí propiamente hablando de la casa, en este caso de Felipe Calderón, ¿ustedes cómo ven el gabinete? ¿Realmente hay elementos que deberían de seguir o en general sí debería haber uno que otro cambio? ¿Cómo visualizan este gabinete hasta ahorita cómo ha estado y lo que falta en 3 años? Podemos opinar bien del gabinete. Sin embargo, hay que ver situaciones ya más específicas o que afectan en un momento dado a determinado sector, en este caso al sector productivo. Y aquí me quiero referir a nuestro amigo el secretario de Hacienda, ¿verdad? De que pues dentro de las propuestas que se están exponiendo a la mesa, pues es de que vamos a incrementar impuestos, vamos a aumentar precios de gasolina, de energéticos y demás. Entonces, yo creo que eso no es la solución, o por lo menos a nivel empresarial no la vemos como una solución totalmente adecuada, sino quiero pensar que parcialmente sí podría hacerlo. ¿A qué me refiero parcialmente? A que, bueno, se requieren más impuestos, pues habemos actores que no estamos tributando o que no están tributando. Entonces, una de las soluciones para recabar más fondos es ampliar la base contribuyente por ese lado. Sin embargo, por otro lado, también tenemos que ver la situación del gasto, ¿sí? Son esas dos situaciones, ingreso y gasto. Tradicionalmente, cuando desde una persona, desde una familia, una empresa o una institución anda mal económicamente, ¿qué es lo primero que revisamos? 2 cosas muy sencillas. ¿Cómo podemos tener más ingreso o cómo podemos reducir nuestros gastos? No es una fórmula mágica, es tradicional. Entonces, en este caso, pues obviamente el gobierno trae un déficit de 300,000 millones de pesos de presupuesto para el año próximo, pues tiene que ver de dónde lo saca. Pero también es punto importante decir, a ver, ¿cómo se reducen esos 300,000 millones de pesos? ¿Qué tal y no son 300? Si en realidad algunas secretarías de Estado se aprietan el cinturón como debe ser, o se ajustan o desaparecen inclusive, como se sostienen en alguna de las propuestas, pues esos 300,000 pesos ya no serán tales. ¿Qué tal si nada más son 100, verdad? Entonces, debemos de ver a través de ese simple mecanismo, aumento de ingresos, reducción de gastos, cómo se soluciona ese déficit de los 300,000 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a tu pregunta, Cintia, pues yo me refiero a lo que nos corresponde más directamente, que es en este caso la Secretaría de Hacienda. Podríamos contemplar otros sectores, Secretaría de Energías con los energéticos, ¿verdad? Que también ahí la reforma energética desgraciadamente no se ha llevado a su plena actividad de acuerdo a los cambios que se hicieron en la ley, ¿verdad? Y hay mucho que hacer en ese sentido. Tenemos
que los combustibles son muy elevados, la energía eléctrica también, de tal manera que eso nos coloca en una situación de falta de competitividad. Esa situación nos afecta de frente a los mercados exteriores, los chinos, los hindúes y tal y cual, ¿verdad? Porque tenemos un costo país muy elevado a través de esa situación. Entonces, ya con eso, queriendo contestar tu pregunta, pues ahí nos podemos ir con cada una de las secretarías y viendo las actuaciones positivas y negativas que se están dando. Y obviamente lo más importante es de que haya una intercomunicación con los sectores afectados y adecuados para que haya ese rebote de impresiones en los que los argumentos de los sectores involucrados pueden ser parte importante para que las reformas estructurales de tal o cual dependencia sean más adecuadas. Reforma energética, concretamente, reforma fiscal, que son las a que nos estamos refiriendo. ¿Cambiar piezas o no del gabinete? Yo creo que debe haber cambios así contundentes en el gabinete en función de los resultados. O sea, si los hombres que están ahorita pueden darlos, ese no es ningún problema, que se queden. Pero si no los pueden dar, pues eso sí será una decisión del presidente. Ayer dijo que sí va a haber cambios, que es de piezas. Pero además hay que ver, su discurso dijo que va a haber cambios. O sea, porque el planteamiento es que ya no hay de otra, que se tiene que dar un golpe de timón y que esto no puede seguir así, que se necesita, sobre esos 10 puntos de gran alcance de reforma, pues cada quien verá qué le toca y tendrá que hacer un planteamiento de transformación. En ese sentido, por eso insisto, de que va a haber cambios, tiene que haber. Sea con hombres o sea sin hombres, pero finalmente, en función de resultados, ese es un imperativo. Fíjense que hay un asunto que ya platicábamos también hace rato y que al igual que el tema del empleo, ese también sale de manera natural. Comentábamos acerca del narcotráfico y del crimen organizado. Sin duda alguna, si revisamos las páginas de la historia de nuestro país, Felipe Calderón va a ser recordado, entre muchas otras cosas, por ser el primer presidente que le declaró abiertamente al tú por tú, como decimos, la guerra al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Ustedes cómo ven este punto? ¿Se ha logrado, se seguirá logrando o qué falta para llegar a esa finalidad? Bien, seguramente era una de las visiones que tenía el presidente antes de entrar a su gobierno, ¿no? Yo creo que de todos modos nunca se informó de qué tanto estaba involucrado al interior el propio gobierno. Y eso, ese fue el primer tropiezo y eso es lo que nos ha evitado dar mejores resultados. Creo que la decisión fue correcta, pero también no estábamos preparados porque no nos imaginamos hasta dónde estaba metido las propias corporaciones y hasta dónde estaba metido la corrupción en el tema del narcotráfico. Pero la lucha se tiene que seguir y yo solamente le pongo ahí ese pretito en el arroz, la falta de información hasta dónde, pero seguramente le aplaudo esa guerra y que no la deje atrás. Bien, efectivamente yo creo que ni el propio presidente Calderón se imaginaba qué tan impresionante era este problema. Pero bueno, hay que reconocerle que una vez que ya se está conociendo, él ha tenido la valentía, el valor de seguir adelante y que eso es muy aplaudible, ¿verdad? Y que bueno, aquí hay que reconocer que si no cuenta con el apoyo de las instituciones o de los sectores organizados, no se puede avanzar en gran parte. Pero bueno, el problema ya está ahí afuera y ahora nos toca a todos ver la manera de resolverlo, apoyarlo. Pues sí. Pues sí, mira, yo en resumen diría que es éticamente correcta, técnicamente precipitada, por lo que acaban de decir, que no se veía lo que pasaría, y políticamente en buen camino. Hay que recordar las decisiones políticas con las que empiezan los presidentes. Así muy rápido, mira, Salinas, su primera decisión es el Programa Nacional de Solidaridad. El resultado le fue muy bien. Ernesto Zedillo no tenía más que entrarle al asunto de la situación económica y el resultado que la supo sortear. El presidente Fox, su primera decisión fue atender el asunto del zapatismo. Nadie se acuerda de eso, porque era un tema irrelevante y al final se perdió. Y el presidente Calderón, que pudo haber renunciado a esa decisión,
toma con valentía la decisión de ir por el asunto